Nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación, conocida por su acrónimo UPCN, desde el año 1990. Actualmente también se desempeña como secretario general adjunto de la Confederación General del Trabajo. Es antropólogo social, trabaja en el Estado desde 1973, cuando tenía 22 años. En los últimos días, Rodríguez manifestó su apoyo, el apoyo de su gremio, inclusive a la CGT, y de la CGT, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Dijo textualmente: el peronismo necesita un reordenamiento, una autocrítica de lo que pasó en los últimos gobiernos. Por eso le damos la bienvenida con la canción Autocrítica de Día Sexto. Presento, buenos días, yo soy Día Sexto, el de las flautas. El de Ben Follame, ¿no? Correcto, el psicótico arquitecto de tu páramo, el que demandó la radio y les ganó mintiéndose al amo. El sincero, el re bien loco, el comunista ese, al que escuchas en tu ducha y suena perfecto. El de la capucha, lucha, rimas rock y alguna broma. Ese que es más feo que mandar a la abuela por droga. La autocrítica es mi base del humor, ya ves, tú estás amargado. Muy buenos días, Andrés Rodríguez. Jorge Fontevecchia los saluda. Usted sabe que conversaba en un encuentro casual con el gobernador de Brasil el anuncio de que quizás Lula quisiera presentarse a la reelección, y la preocupación que había entre la gente que le gustaría que ese mismo campo político continuase gobernando Brasil, es que no pasara lo mismo que pasó cuando Lula se especulaba que iba a ser candidato y finalmente lo terminó siendo Haddad, el actual ministro de Economía, pero con poco tiempo, que no haya tiempo de construir un candidato, es decir, que él no se decida si va a ser o no va a ser, y finalmente luego no haya tiempo de instalar un candidato. Y esto me remite a lo de cuál sería el candidato que tendría el peronismo. En 2 años es poco tiempo para fabricar una persona, fabricar en el sentido más respetuoso del término, quiero decir, instalar una persona que pueda ocupar ese cargo. O sea, hay un punto a partir del cual, después de la elección de octubre, tendría que estar claro quién va a ser el candidato para que tuviera peso específico para llegar a 2027 con la mayor visibilidad posible. O sea, ¿el tiempo cuenta? Sería mi pregunta, Andrés. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? No, a ver, para contestar esa pregunta yo me remitiría a un hecho histórico que sucedió, si bien las épocas son distintas y las realidades políticas fueron distintas, pero la renovación del peronismo en época del doctor Alfonsín, durante el gobierno del doctor Alfonsín, tardó aproximadamente ese par de años. Es decir, se produjo la ganancia en la provincia de Buenos Aires del doctor Cafiero, y luego, por supuesto, hubo un triángulo de renovación que estaban integradas por Cafiero, Grosso y Menem, hasta que se celebró una interna del justicialismo, donde resultó claramente vencedor Menem, y por supuesto eso originó la posibilidad de volver a conquistar el gobierno. O sea, no es tanto el tiempo, lo importante es el camino que uno tiene que andar. Si uno, por supuesto, en X tiempos pasa durmiendo la siesta, más bien que no va a llegar nunca a la renovación. Ahora, si hay un trabajo fuerte, tanto de los compañeros que tienen, lógicamente, responsabilidad territorial, llamémosle gobernadores, intendentes, lo que tenemos también conducción social, como el caso del movimiento obrero. Bueno, todo esto, en la medida que haya una militancia sostenida, que haya, como decimos, un reencuentro, que haya una autocrítica, que haya luego, por supuesto, el diseño de un proyecto que vuelva a entusiasmar a la gente y que vuelva a ser creíble para la sociedad, ahí surgen los líderes. Y ese liderazgo después se resuelve, sí, por interna, por consenso o por lo que fuere, pero en realidad el proceso es anterior al surgimiento de los líderes para provocar en serio una renovación firme y sostenida como estructura de poder con posibilidades de acceder nuevamente a un gobierno. Ahora, me parece buena su comparación con aquel 1987, Cafiero gana las elecciones, y había en la renovación 3 cabezas. Una era la de Cafiero, otra era la de Menem y otra era la de Grosso. Pero había 3, podríamos decir a lo mejor que Menem y Cafiero eran los más relevantes. También podríamos sumar en aquel momento de la Sota también, pero sin ninguna duda Menem y Cafiero, que además eran gobernadores, eran los más, y tenían historia, ¿no? Cafiero había sido ministro de Economía inclusive de Perón, y en el caso de Menem había sido gobernador de su provincia antes de la dictadura. En este caso, ¿qué figura tiene el peronismo más allá de Cristina que no sea Kicillof de la estatura de candidato presidencial? ¿Se le ocurre algún otro?
Yo no quiero mencionar nombres porque siempre cuando uno menciona nombres, en lugar de favorecer cuando hay una distancia de tiempo hacia un objetivo, perjudica. Pero hay gobernadores, digamos, hay gobernadores, incluso no tomo solamente los que se autotitulan estrictamente peronistas, tomo gobernadores que están haciendo buenas gestiones en sus provincias, tomo intendentes del conurbano, sectores muy importantes en materia de cuantificación de votos, y o sea que hay, digamos, posibilidades de que de esos espacios surjan nombres y apellidos concretos que vayan transformándose en líderes mucho más nacionales. Esto, como digo, es un proceso, ¿no? Uno a veces cuando está lógicamente parado en una interna, parado, mejor dicho, en una elección de medio término como la que se viene ahora en septiembre en los distritos de la provincia y luego en la nacional de octubre, parece que todo fuera apocalíptico. Pero bueno, es lógicamente las pulseadas naturales todavía en una realidad del peronismo que sale de una derrota y que indudablemente tiene que reconstruir una victoria. Y todo eso lógicamente genera zozobra, genera incertidumbre, genera pulseadas. Pero una vez aclarado esto, se puede, como digo, construir entonces un camino que lleve hacia un reordenamiento. Y esto es lo que va a suceder, a mi modesto entender. Sonrío, Andrés, porque el lenguaje pulcro y refinado del antropólogo en un sindicalista ilumina la conversación. Pero bueno, le sigo en esa línea a los gobernadores. Me parece que hay un punto crucial allí, que es aquellos gobernadores que tienen la posibilidad de ser reelectos y aquellos que no. Entonces uno puede decir que sí, que hay varios gobernadores, inclusive hasta la posibilidad de unir el peronismo cordobés, por ejemplo, y sectores que podrían inclusive en una alianza como fue el caso de Lula en Brasil, que una incluso aparte del radicalismo y sectores más de centro derecha, en una alianza en aquel caso contra Bolsonaro y aquí contra Milei. Pero todos ellos tienen posibilidad de ser electos. El que no tiene la posibilidad de ser electo es Kicillof, que al mismo tiempo es la provincia que representa el 38% del total de los votos. O sea, mi pregunta es si desde el punto de vista de la lógica no es el candidato natural, la refino así, ¿no es Kicillof el candidato natural por sobre todos los demás? Y que la pelea en el fondo es una discusión con Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. No, podría ser, por supuesto, podría llegar a ser, no hay ni nadie que lo pueda desmentir. Lógicamente tiene que atravesar este periodo, más que en el tema particular de la elección de medio término, tanto provincial como nacional, el tema es que él tiene que seguir gobernando 2 años, y bueno, también el peso de la gestión tiene importancia para que sea lo más despejoso en todo sentido. Es decir, ahora, ¿que tiene las posibilidades? Sí, por supuesto que sí. Es un hombre joven, es un hombre que está, como bien lo dice usted, parado en la provincia de Buenos Aires, que es históricos del peronismo, que indudablemente sí, todo esto puede darse. Ahora, esto todavía está por verse el paso final, pero aquí, es factible. De cualquier manera, también incluso hay gobernadores, pero dígame, le corto con esto. Hay gobernadores que incluso, a pesar de que tuvieron que recurrir a la construcción de otra fuerza política para ganar en su provincia, tienen origen también peronista, tienen origen peronista y han militado en el peronismo. Así que también son dentro de lo que puede ser el conjunto de líderes territoriales. ¿A cuáles se refieren que no tengan la posibilidad de ser reelectos, Andrés? No, me refiero a incluso la reelección no significa inhibirse el día de mañana si el camino está trazado para ser candidato nacional. No, estamos de acuerdo, pero digo, acá el antropólogo me juega en contra, porque yo quiero llevar las definiciones y usted utiliza su lenguaje florido para llenarme de palabras, pero sin conceptos. Yo voy a hacer más. Jorge, no lo hago de la antropología, lo hago desde la política. Entiendo, es más político dar nombres a destiempo. Pero a ver, se lo pongo de esta otra manera un poco más brutal. Un gobernador que no puede ser reelecto, de la provincia de Buenos Aires, que como dijimos, tiene 38% de los votos del país, que ya fue ministro de Economía, si no es candidato a presidente, ¿no convierte automáticamente ese gobernador en Pato Rengo a partir de diciembre? Y que el tema de la provincia de Buenos Aires es quién va a ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Usted mencionaba intendentes, que supongo que de allí surgirían los que tienen vocación de gobernar la provincia de Buenos Aires. Pero si
Kicillof no es candidato a presidente, se convierte automáticamente como gobernador en un patorrengo. Bueno, pero el desafío está. Puede ser la hipótesis que usted dice, como puede ser una hipótesis donde él se reafirma en su poder y construye indudablemente un carácter nacional de candidato. O sea que, por eso digo, estamos en un punto cierto de inflexión. Vamos a ser sinceros, hay toda una situación de los gobiernos anteriores, sobre todo el último, donde indudablemente todavía no hay una suerte de autocrítica fuerte y sincera, respetando las realidades que tuvimos que atravesar, pero que indudablemente lo que menos se hizo tal vez fue una política del peronismo, digamos, ¿no? La política de buscar resolución a los problemas de la gente, de buscar un montón de trabajo como corresponde, digno y formal, y bueno, todo eso que quedó en agua de borrasca es lo que tal vez la gente, la mayoría de la sociedad, vio un maderamen que pasaba por el río y se aferró. Bueno, esta es la consecuencia del gobierno actual. Pero de cualquier manera eso no quiere decir que no se pueda reconstruir otro proyecto con historia dentro del peronismo. Aquí quiere hacer una pregunta a Elizabeth Pejer. Buen día, Andrés, ¿cómo está? ¿Qué tal, Elizabeth? Lo cambio un poquito de tema para llevarlo más que nada a la postura de la CGT respecto de la actual situación de la economía argentina, la situación sociolaboral. En el marco también donde empiezan a aflorar algunos problemas o dificultades políticas, lo contó nuestro compañero Claudio Mardones aquí, todo lo que está pasando obviamente con el tema gobernadores y estos reclamos, el malestar creciente por el cierre de algunos organismos, instituciones, el caso de Vialidad, digo, ¿cómo se va a plantar la CGT en adelante de cara a ese nuevo o a esos cambios en el escenario que aparecen? A ver, la CGT primero es una entidad que tiene una filosofía de formación, por lo menos desde el historial del peronismo, digamos, basada en la búsqueda del consenso y del diálogo, que son los resortes que menos costo político tienen cuando uno los ejerce con responsabilidad. Ahora la CGT lamentablemente se encontró con un paredón con este gobierno. Las pocas veces que fue convocado donde se trajo los problemas de agenda, no hubo ninguna solución. Y fue la única institución hasta ahora que como organización generó mecanismos de acción directa, no solamente en paros y movilizaciones propios del mundo laboral, sino también acompañando a otras manifestaciones sociales que fueron muy importantes en el correr del año pasado, del 24, y lo que va de este. Y se está notando, lógicamente, que cada vez se complica más la realidad, no que se está mejorando, al contrario. Es decir, lo que se padecía como un plan económico en el segundo semestre, que solamente con el resultado de la baja inflacionaria iba a traer una salida de la Argentina, no se está viendo, al contrario, se está deteriorando, hay baja de consumo, hay deterioro de los ingresos de los trabajadores, hay expulsión de mano de obra, hay parate en la producción de muchas actividades, hay importación indiscriminada de productos que perjudica a la industria nacional. Bueno, todas estas cuestiones que incluso, como bien se está diciendo, los gobernadores están también aglutinando como para reclamar que les recorten recursos que le impiden luego su gestión gubernamental. Bueno, esto está trayendo una reacción nueva más fuerte de la que pasaba tal vez en el segundo semestre del año pasado. Y nosotros como CGT tenemos que evaluar el día a día, tenemos que ir viendo, porque no se puede estar ni en conflicto permanente ni en una negociación que no dé resultados. Entonces nosotros dosificamos dentro de ese tiempo un comportamiento que permita ir reclamando lo que consideramos justo y, por supuesto, determinando acciones que acompañen ese planteo. Veremos cómo evoluciona de acá en más todas estas circunstancias. Estamos indudablemente entrando también en un periodo electoral, lo cual también genera, digamos, una inclinación hacia otro espacio, en este caso de la política. Por lo tanto, todo esto es lo que determina el comportamiento propio de la CGT y del movimiento obrero argentino. Se nos fue un poco la voz ahí, sí, Andrés, pero bueno, le agradecemos mucho su tiempo, le mandamos un fuerte abrazo y es un placer escuchar el lenguaje pulido del antropólogo. Hasta un próximo encuentro, muy gentil. Jorge. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN.